En esta clase vamos a ver la orden INQUED. Esta orden comprende una serie de herramientas que me van a permitir, que son muy útiles y que me van a permitir rápidamente, por ejemplo, calcular la distancia que existe entre dos puntos, el ángulo entre dos rectas, con solo seleccionar, por ejemplo, un arco o una circunferencia, conocer rápidamente el radio, el área de una determinada superficie, las coordenadas de un punto. En el caso, por ejemplo, de una polilínea, saber si es abierta o cerrada, la posición de sus vértices y así una serie de características que son propias de cada objeto. Como toda orden, a esta orden la podemos activar de tres maneras. La primera de ellas va a ser, por ejemplo, desde la barra de menú desplegable. Aquí arriba nosotros vamos donde dice, por ejemplo, de este lado dice Tools, herramientas. Yo hago clic ahí. Aquí donde dice INQUED, a la derecha tenemos todas las herramientas que comprenden esta orden. No vamos a ver todas, sino las más importantes. Entre ellas, por ejemplo, vamos a ver estas que son distancia, radio, ángulo, área. Y luego estas dos que son list e idPoint. Aquí hay otras dos que, por ejemplo, son volumen y masa. Esas no las vamos a ver porque son propias de 3D. Entonces no las veremos por ahora. Otra forma de activar la orden es desde la cinta de opciones. Desde la cinta de opciones, nosotros, si vamos aquí donde dice en el panel utilidades, hacemos clic ahí, vamos a tener algunas, haciendo aquí en Measure, tenemos algunas de las herramientas de esta orden. Por ejemplo, distancia, radio, ángulo y área. En el mismo lugar, haciendo ahí clic, está idPoint. Esta también la vamos a ver. Y aquí en el panel Property está List. Esta es otra de las herramientas que también veremos, que es muy importante. Otra manera de activar la orden, como ya sabemos, es desde la ventana de comandos. En este caso tenemos que ingresar la palabra Measure Geom, así como está escrito ahí, Measure Geom. Ingresamos en la ventana de comandos, damos Enter y podemos elegir la opción. Veamos cómo sería esto. Voy a escribir aquí Measure Geom, doy Enter y ahí tengo una serie de opciones. Me aparece radio, distancia, ángulo, área, o sea, de donde yo puedo elegir cada una de estas. Bien, bueno, veamos entonces estas herramientas. La primera que vamos a ver en este caso va a ser distancia. Esta herramienta distancia me va a permitir a mí conocer rápidamente la distancia entre dos puntos. O sea, yo puedo conocer la distancia entre dos puntos. Por ejemplo, podría ser este un punto y este otro. ¿Cómo lo hacemos? Vamos aquí, Measure, y elegimos distancia. Hago clic ahí. Lo que me pide esta herramienta, lo primero que me pide es que especifique el primer punto. Vamos a especificar este punto. Utilizamos los modos de referencia objeto, los point, selecciono el primero. Ahora me dice aquí que especifique el segundo punto. Especifico el segundo punto, que en este caso lo voy a hacer aquí. Entonces, otra vez con los modos de referencia objeto, selecciono el segundo. Y aquí ustedes pueden observar que ya tenemos todos los valores que necesitamos. Por ejemplo, en este menú contextual tengo el valor de la distancia,
Aquí en el gráfico también me aparece el valor de la distancia y en la ventana de comando también tengo ese valor. Otro dato importante que consigo con esto es el ángulo que forma la recta con el eje X, que también está aquí en la ventana de comandos. También tenemos las delta X y delta Y, que en la ventana de comandos se encuentran aquí. Y así. Bueno, esta herramienta también me va a permitir, con una opción que tiene, que es la opción múltiple, sumar longitudes de tramos rectos y arcos de circunferencia, pero que sean consecutivos, como se observa aquí en la figura. Entonces vamos a ver cómo hacemos esto. Llamamos a la herramienta distancia. Aquí me dice que especifique el primer punto. Yo voy a especificar, para esto voy a activar el modo implícito de los modos de referencia a objeto, haciendo clic aquí, para poder seleccionar rápidamente los puntos. Entonces me dice especifique el primer punto. Especifico el primero y ahora aquí en la ventana de comandos me dice especifique el segundo punto, o me aparece una opción que sería múltiple. Esta opción múltiple, como dijimos, me permite sumar longitudes. Si yo quiero sumar, entonces tengo que ingresar a esa opción múltiple. Vamos a poner la letra M aquí, pongo M, doy Enter y ingreso a la opción. Entonces, poniendo M aquí, doy Enter. Ahora cambia aquí en la ventana de comandos, ya no me dice especificar el segundo punto, sino me dice especificar el próximo punto, o sea, next point. Entonces yo voy a poder ir especificando los distintos puntos de esta figura y para calcular la distancia total. Entonces marcamos ahí, observen que ya me marca la distancia 30 segmento, hago clic con el botón izquierdo del mouse, vamos al siguiente vértice, este vale 20, hago clic, el primero era 30, este es 20, haciendo clic ya observen ustedes que la distancia ya es 50, o sea se va sumando, vamos al siguiente vértice, este mide 40, o sea que va a ser 90, hago clic y ahora aquí me encuentro con un arco de circunferencia. ¿Cómo hacemos para medir la longitud de este arco? Si ustedes observan aquí en la ventana de comandos, aparece una opción que es arco. Entonces, con esta opción, poniendo aquí la letra A, yo voy a poder medir la longitud de ese arco. Entonces, ponemos aquí la letra A de arco, doy Enter, y ahora cambia, fíjense, se ha transformado en un arco, y me permite seleccionar el punto final de ese arco. Marco ahí. Ahora quiero medir el último segmento, pero aquí ha quedado como arco. ¿Cómo hacemos para volver a línea? De vuelta, aquí en la ventana de comandos, hay una opción que se llama línea, que me permite, o sea, ingresando la letra L aquí y dando Enter, yo puedo volver aquí para poder medir una recta. Por ejemplo, pongo la letra L, doy Enter y ahora desapareció, observen, queda una línea y puedo seleccionar el último punto y ahí se puede ver claramente que el último tramo mide 20 unidades, hago clic y ahora ya tengo aquí la distancia total, o sea, cuánto mide la suma de todos esos tramos rectos y curvos. Bien, ahora vamos a ver otra herramienta que es muy útil también, que es cómo medir, por ejemplo, el radio de un arco o una circunferencia. Para esto vamos a ir aquí y aquí está radios. Esta herramienta solamente me pide que seleccione el arco o la circunferencia. Con solo seleccionar yo voy a tener los valores de el radio y el diámetro, tanto en la ventana de comando como aquí, como se observa en el menú contextual. Lo mismo sucedería si yo hago esto para el caso de la circunferencia. O sea, con solo seleccionar la circunferencia tengo esos valores.